Si el mayor problema de tu vida espiritual no fuera la falta de fe, sino la falta de hábitos correctos. Hayden Wilson Tozer no se convirtió en un gigante espiritual por sus dones, ni por su talento, ni porque vivió en un tiempo más espiritual que el nuestro. ¿Y si te dijera que fueron hábitos simples, repetidos a diario, los que moldearon a un hombre común y transformaron vidas enteras? Tozer tenía fallas, crisis y dudas profundas, pero construyó una vida espiritual tan sólida que influenció a los Estados Unidos y al cristianismo moderno como lo conocemos hoy. Y lo más inquietante, los hábitos que formaron a Tozer aún están disponibles hoy, pero casi nadie tiene el valor de practicarlos. Quédate conmigo hasta el final de este video porque no te daré frases motivacionales. Te mostraré el sistema espiritual, los hábitos invisibles y las disciplinas silenciosas que hicieron de Tozer un gigante ante Dios. Al final te haré preguntas que tal vez nunca te hayas hecho y que pueden cambiar tu vida espiritual por completo. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu me gusta. Pero vamos a los hábitos. Hoy, muchos quieren la unción de Tozer, el impacto de Tozer, la autoridad espiritual de Tozer, pero sin la disciplina, la profundidad y el compromiso diario de Tozer. Vivimos la era de la espiritualidad instantánea. 5 minutos de devocional, un versículo suelto, una oración apresurada y luego nos preguntamos por qué no cambiamos. Tozer diría algo duro, pero verdadero. Dios trabaja profundamente en personas que lo toman en serio todos los días. Ahora vamos a los hábitos que moldearon a este hombre. Hábito 1. Tiempo sagrado e innegociable con Dios. Hayden Wilson Tozer se despertaba muy temprano todos los días, durante décadas. Aunque tenía una profunda inclinación mística, creía en algo simple. Dios merece el mejor momento de mi día, no las obras. Las primeras horas se dedicaban a la oración profunda, la lectura y la consagración del día. Nada de distracciones, nada de prisa. Él creía que quien no reserva tiempo diario para Dios terminará viviendo sin conciencia de Él. Nota que no se trata de un horario específico, sino de una prioridad innegociable. Mantenía una postura de calma, asegurando no asumir más trabajo del que podía realizar con una perfecta paz en la presencia de Dios. Y esa paz comenzaba temprano en la mañana con horas enteras dedicadas a la oración personal intensa. A menudo oraba postrado en el suelo. No era una oración rápida, era una inmersión total, súplicas, intercesiones, confesiones y adoración. Horas completas. Pero Tozer iba más allá. Luego se dedicaba al estudio bíblico y teológico intensivo. No era una lectura casual, era un estudio profundo de las Escrituras, de los místicos cristianos y de los clásicos, con meditación y memorización. Y aquí está el principio que debes capturar. Tozer conquistó su vida conquistando sus mañanas. Después de pasar horas a solas con Dios, el resto de su día era la consecuencia natural de ese cimiento. No necesitas despertarte de madrugada, pero ¿y si te despertaras 30 minutos antes? ¿Y si le dieras a Dios el primer momento de tu día y no las sobras de tu cansancio nocturno? Tozer demostró que quien controla su mañana, controla su vida. Hábito 2. Lectura con propósito transformador. Tozer no leía la Biblia por pura formalidad. Él leía con 3 objetivos claros. 1. Conocer el carácter de Dios. 2. Exponer su propio corazón. 3. Producir una obediencia práctica. Le hacía preguntas al texto como: ¿qué revela esto sobre Dios? ¿Qué revela sobre mí? ¿Qué debe cambiar hoy? Tozer creía firmemente que el conocimiento sin obediencia y sin asombro endurece el corazón. Por eso,
Cada lectura terminaba en adoración y acción. A W. Tozer leía constantemente, incluso mientras viajaba en tren. Deja que esto penetre por un momento. Él llevaba sus libros y escribía sus obras maestras mientras recorría kilómetros de vías férreas por todo el país. Este hombre fue un autodidacta feroz que leía sin cesar durante toda su vida. Se educó a sí mismo en teología, filosofía y poesía profunda. Escribió editoriales, artículos proféticos y libros que se convirtieron en clásicos espirituales atemporales. Pero aquí está lo verdaderamente revolucionario. Tozer nunca acumuló conocimiento por pura vanidad intelectual o reconocimiento académico. Tenía un propósito cristalino. Cada libro que devoraba y cada concepto que dominaba tenían un único objetivo: conocer más a Dios y comunicar su majestad con mayor claridad y poder. Y aquí está la lección brutal. Muchos cristianos hoy tienen más acceso a la información en su teléfono del que Tozer tuvo en su vida, pero saben infinitamente menos sobre la Biblia, la teología y cómo aplicar la fe en la vida real. Tozer hizo de cada momento una oportunidad para buscar a Dios. Transformó horas de viaje en tren en retiros de adoración y escritura, y convirtió cada experiencia cotidiana en una lección profunda sobre la naturaleza del Altísimo. Y tenía una regla de oro interior: no consumir nada que no lo acercara a Dios o que apagara el fuego del Espíritu. Pregúntate ahora mismo: ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana para crecer espiritual e intelectualmente? Tozer nos enseña que los gigantes espirituales son buscadores perpetuos. Nunca dejan de buscar porque saben que el conocimiento rendido a Dios es un poder transformador. Presta atención, porque en el siguiente hábito hay algo que la mayoría de los cristianos evita, pero que Tozer consideraba absolutamente esencial para una santidad real. Hábito 3. El autoexamen espiritual constante. Este hábito separa a los curiosos de los verdaderos adoradores. Todos los días, Tozer escudriñaba su vida delante de Dios. No lo hacía para condenarse, sino para no engañarse. Tozer denunciaba a menudo cómo el corazón humano y la religión moderna son expertos en justificarse. El autoexamen quebraba las ilusiones de la espiritualidad vacía. A través de su vida de oración vemos algo muy claro. Tozer creía que la conciencia debe mantenerse sensible ante el espíritu o se vuelve complacente. Veía el corazón humano como traicionero, recordando a Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso se evaluaba: ¿dónde permití pensamientos que no glorifican a Dios? ¿Dónde hablé palabras sin edificación? ¿Fui gobernado hoy por el Espíritu Santo o por mi propia naturaleza carnal? Estas preguntas no eran genéricas, eran puñaladas directas al ego. Tozer advertía que muchos cristianos se pierden no por una gran rebelión abierta, sino por un relajamiento espiritual gradual y una tolerancia al mundo. No fue una gran caída súbita, fue una oración acortada, un pecado justificado, una devoción pospuesta, una conciencia silenciada, y cuando se dan cuenta ya están lejos de su presencia. Ese escrutinio diario funcionaba como un freno espiritual. Aquí hay algo crucial. Tozer no se examinaba para castigarse, se examinaba para alinearse. Él sabía que Dios revela el pecado no para humillarnos, sino para purificarnos. Por eso, cuando el Espíritu le mostraba fallas, Tozer no hacía un teatro emocional, buscaba la cruz. Si identificaba orgullo, corría a humillarse ante la majestad de Dios. Si sentía sequedad espiritual, se encerraba a orar hasta que el fuego volviera a arder. No dejaba el pecado solo expuesto, lo enfrentaba con un arrepentimiento radical. Esto transformaba el autoexamen en una disciplina sagrada y no en una simple introspección psicológica vacía. Hábito 4.
la santidad como una vida entregada, no como un discurso. Para Tozer, la santidad nunca fue un simple concepto abstracto o académico. Nunca fue solo un tema para llenar sermones, ni una discusión teológica elegante. La santidad para él era una devoción a Dios visible y vivida a diario. Tozer advirtió severamente que un cristiano podía tener toda la doctrina correcta en su cabeza y aún así estar espiritualmente muerto. Por eso hacía una distinción clara en sus prédicas. Había una santidad de labios y una santidad de vida, y solo la verdadera rendición transforma. En sus escritos sobre la búsqueda de Dios, Tozer insistía en que la verdadera espiritualidad requiere quitar los ídolos del corazón para que el Señor gobierne de forma absoluta. Para él, conocer a Dios íntimamente no ocurría por mero accidente. Tampoco ocurría por el simple paso del tiempo ni por escuchar buenos sermones cada domingo. Sucedía mediante una rendición incondicional al Espíritu Santo. Tozer observaba algo alarmante en las iglesias de su época, algo que sigue vigente. Muchos defendían la ortodoxia con palabras, admiraban el avivamiento y la santidad de otros, pero no rendían sus propias vidas para caminar en ella. Tozer diría hoy: una fe que no transforma la forma en que vives es solo un engaño religioso. Él rechazaba la idea de un cristianismo superficial. Para Tozer, la santificación era caminar en la luz de manera continua y reverente. Creía que Dios va tomando el control del ser entero. Y aquí hay algo vital. Tozer enseñaba que Dios exige una honestidad brutal y una respuesta inmediata a su voz. Cuando Dios señalaba algo en su vida, él cedía el control al instante. Este hábito se manifestaba de forma muy concreta. Si percibía que el mundo y el dinero lo atraían, despojaba su corazón y vivía con profunda sencillez y generosidad. Si detectaba dureza en su alma, rogaba a Dios que le diera un corazón quebrantado y amoroso por los demás. La santidad no era solo sentir arrebatos místicos, era obedecer. Un principio fundamental en la enseñanza de Tozer era profundamente incómodo. Una gracia que permite al hombre seguir viviendo en rebelión y pecado no es la verdadera gracia. Para él, el verdadero encuentro con Cristo exige una cruz y una respuesta obediente. No para ganar la salvación, sino porque la vida de Dios en el alma del hombre produce frutos inevitables. Hábito 5. Comunión profunda y responsabilidad. Tozer detestaba la religión superficial. Él creía en la comunión genuina de los santos unidos en el Espíritu. No se conformaba con las reuniones dominicales vacías. Buscaba un compañerismo mucho más profundo y desafiante. Como pastor, Tozer anhelaba que la iglesia fuera un lugar donde los creyentes verdaderamente compartieran sus cargas, confesaran sus faltas y buscaran el rostro de Dios juntos. Lo que esperaba de la iglesia era revolucionario. Él llamaba a los creyentes a la honestidad absoluta, confrontándolos con preguntas difíciles, desde el púlpito y en privado. ¿Estás tolerando algún pecado? ¿Tienes resentimiento contra alguien? ¿Eres honesto en tus negocios? ¿Pasas tiempo a solas adorando a Dios a diario? Anhelaba una iglesia sin máscaras religiosas y sin respuestas preparadas. Predicaba una transparencia radical ante Dios y ante los hermanos. Y aquí está lo impactante. Aquellos que tenían hambre de Dios amaban esta confrontación amorosa. ¿Por qué? Porque finalmente encontraban un mensaje profético que los llamaba a ser reales, un lugar donde no necesitaban fingir que todo estaba bien frente a una religión artificial. Tozer veía que las personas llegaban al mundo evangélico atadas a ciclos de pecado y mundanalidad que no podían romper por sí solas. Pero cuando se exponían a la presencia devoradora de Dios y a la verdadera comunión espiritual con creyentes maduros, ocurría algo sobrenatural que los programas de la iglesia moderna jamás podrían replicar. El poder de la verdad predicada sin diluir,
junto al amor genuino, rompía cadenas que años de religión formal no lograban tocar. Tozer advertía que quienes se acercaban a Cristo, pero no renunciaban al mundo y no se unían al cuerpo vivo de la iglesia verdadera, terminaban alejándose. Aquí está el principio que no puedes pasar por alto hoy. La transformación profunda de Tozer nos recuerda que necesitamos estar entre hermanos que nos amen lo suficiente para decirnos la verdad, confrontar nuestra tibieza y sostenernos al estar débiles. Él creía que el verdadero cuerpo de Cristo funciona unido por el Espíritu Santo y que aislarse voluntariamente del cuerpo es un gran peligro espiritual. Compara esto con el cristianismo actual. Cuantos van a la iglesia, sonríen, dicen que todo está bien y regresan a casa sin que nadie conozca sus luchas ni sus miedos. Tozer denunció esta farsa con todas sus fuerzas. Para él, si tu fe consistía solo en asistir a un servicio, sin rendir tu vida a Dios y a los hermanos, no vivías el cristianismo bíblico. Hábito 6. Una disciplina implacable para lo eterno. Aunque Tozer no era un administrador meticuloso de sistemas como otros, su vida era de una disciplina espiritual férrea. Cada momento de su día tenía el propósito definido de buscar a Dios. Rechazaba las distracciones frívolas, el entretenimiento mundano y cualquier cosa que robara su tiempo sagrado. Evaluaba constantemente a qué dedicaba su atención. Un día típico de Tozer implicaba madrugar para pasar largas horas en oración postrado y silencioso, seguidas de intensas horas de lectura de clásicos, filosofía y teología. Dedicaba la tarde a sus responsabilidades pastorales, editoriales y a la preparación meticulosa de sus potentes sermones. Sus noches a menudo terminaban con más lectura y búsqueda de Dios antes de dormir. ¿Lo notas? Cada hora estaba impregnada de intención. Cero desperdicio en las cosas vanas que hoy consumen nuestro tiempo. Y Tozer no solo custodiaba su propio tiempo, sino que exigía a los creyentes, mediante sus escritos y prédicas, que hicieran exactamente lo mismo. Llamaba a la iglesia a dejar de jugar a la religión y a enfocarse en lo eterno. A través de la revista Alliance Life, Tozer instruyó, corrigió y desafió a pastores, misioneros y líderes en todo el país. Su pluma era una espada que cortaba la burocracia eclesiástica y llamaba a los líderes a recuperar la presencia majestuosa de Dios en sus congregaciones. Tozer escribió incesantemente durante su vida, orientando y sacudiendo conciencias evangélicas adormecidas. Y aquí está la lección que lo cambia todo. Una pasión espiritual sin disciplina personal se esfuma. Muchos cristianos bien intencionados fracasan porque no tienen disciplina para apagar sus pantallas e ir a orar. Tozer probó que la consagración real exige dominio propio. De hecho, la disciplina es una expresión de mayordomía fiel del tiempo limitado que Dios nos dio. Pregúntate, ¿cómo estás usando las horas de tu semana? ¿Cuántas horas desperdicias en entretenimiento vacío? ¿Cuánto tiempo gastas sin un propósito eterno? Sin lugar a dudas, la vida y voz profética de Hayden Wilson Tozer nos desafía. Si cada momento importa para la eternidad, ¿no deberíamos administrar nuestro tiempo con una seriedad mortal? Hábito 7. Una vida de oración persistente y rechazo al mundo. Tozer pasaba horas de rodillas, no por legalismo, sino por una necesidad desesperada de alineamiento. Veía la negación de sí mismo y el clamor como el único camino a la sensibilidad. Apartarse a orar para él no era un deber tedioso, era el aire que respiraba. Y ahora viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué funcionaban estos hábitos? Eran diarios, profundos, consistentes y enfocados en conocer a Dios. No había atajos, no había glamour terrenal, solo fidelidad absoluta. No tienes que copiar cada detalle de la vida de Tozer, pero sí puedes aprender de su entrega total.
Empieza con 30 minutos diarios a solas con Dios y la Biblia. Toma una decisión práctica, ten un autoexamen y rinde cuentas. La devoción constante transforma mucho más que un momento emocional esporádico. Ahora sé honesto contigo. Primera, ¿tus hábitos espirituales te forman o solo te ocupan el tiempo? Segunda, si alguien observara tu rutina, ¿vería a una persona seria con Dios? Tercera, ¿qué estás llamando debilidad, que en realidad es solo falta de disciplina? Cuarta, si A.W. Tozer viera tu vida hoy, ¿qué te diría que cambies primero? Estas preguntas importan porque Dios transforma a quienes se despiertan. Responder a esto es un compromiso profundo. Si este mensaje te confrontó, te despertó o te hizo pensar seriamente en tu vida espiritual, escribe en los comentarios: elijo buscar a Dios con todo mi corazón. Esto no es entretenimiento superficial, es una inmersión profunda en la verdadera fe cristiana que transforma almas. Que el Señor te guíe en este camino. Nos vemos en el próximo video.